Buenas tardes. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto sobre adaptaciones de las ranas en tierras bajas tropicales relacionadas con el manejo de agua y cómo diferentes factores ambientales influyen en su supervivencia. Soy Ana Artuzuaga y mi compañero David Ayala. Para empezar, este estudio busca entender cómo distintas especies de ranas logran mantener el equilibrio hídrico en su cuerpo, teniendo en cuenta variables como la pérdida de agua, el clima, el tipo de hábitat y sus características ecológicas. Primero es importante recordar que las ranas poseen una piel altamente permeable, lo que significa que pueden perder y absorber agua fácilmente a través de ella. Por esa misma razón, el agua es fundamental para su supervivencia. En las tierras bajas tropicales existen ambientes muy diferentes entre sí, tales como los bosques húmedos, los bosques secos, las sabanas, que son los tres principales en los que nos vamos a basar, donde pues cambian factores como la precipitación o la disponibilidad de agua. Entonces, dependiendo de este ambiente donde vive cada una de las especies, las ranas desarrollan adaptaciones fisiológicas y ecológicas que les permite conservar el agua o absorber de una manera más eficiente. Ok, empezando con los objetivos. En objetivo general, encontraríamos que este proyecto sería analizar cómo cambian las adaptaciones relacionadas con el manejo del agua en diferentes especies de ranas tropicales. Para lograrlo, utilizamos los datos sobre la pérdida de agua evaporativa, condiciones ambientales y las características ecológicas, buscando entender cómo el hábitat y el clima influye en la regulación hídrica, pues, de estos animales. Ya teniendo en cuenta los objetivos específicos, encontraríamos que uno de ellos sería comparar la tasa de pérdida de agua entre ranas arbóreas y terrestres, que sería su hábito ecológico. Y también cómo cambia la pérdida del agua entre estas especies en ambientes húmedos, secos y también la sabana. Además, analizaremos pues correlaciones entre variables ecofisiológicas, morfológicas, etcétera, para identificar cuáles factores están más relacionados con el balance hídrico. Finalmente, también las variables climáticas y la precipitación que afectan las adaptaciones fisiológicas de las ranas. Ok, continuando con esto, tendríamos como tal una metodología. En este proyecto se utilizaron técnicas de estadística multivariada aplicadas a datos ecofisiológicos de 17 especies de ranas distribuidas en distintos biomas de Colombia. La idea fue estudiar cómo interactúan las múltiples variables fisiológicas, ambientales y comportamentales para explicar patrones de las adaptaciones del estrés hídrico y también las condiciones semiáridas. Eh, Continuando con las variables cuantitativas, estas incluyeron pérdida de agua evaporativa, absorción de agua, área corporal, masa corporal, precipitación anual y temperatura promedio. Analizamos variables comportamentales como el tiempo que tarda una rana en encontrar el agua y el número que también intenté antes de hacerlo. Importante, el conjunto de datos lo dividimos en tres, en variables ecofisiológicas, variables ambientales y variables comportamentales. Por otro lado, encontramos que este tipo de investigación es importante porque permite comprender cómo las ranas responden a cambios ambientales y climáticos. Acá Esta encontramos investigación perdón. Acá encontramos las variables completas como pérdida de agua por evaporación, absorción de agua, todo esto que ya les hemos mencionado, lo encontramos en esta lista. La investigación es importante porque nos permite entender cómo las ranas responden a los cambios, tanto ambientales como climáticos. Ok, ya empezando con la pérdida de agua versus hábitos ecológicos, encontraríamos que las ranas terrestres, según este gráfico, presentan valores más altos y mayor variabilidad en la pérdida de agua, mientras que las arbóreas muestran variables aún más bajas en promedio. Esto también sugiere que el hábito ecológico influye que en la regulación del balance hídrico, la rana arboreada probablemente poseen adaptaciones que les permite conservar mejor el agua. En cambio, las terrestres están más expuestas a las condiciones ambientales que lo puede explicar la mayor parte de la pérdida de la, de la, del agua observada.
Ya teniendo en cuenta otras variables, acá nos encontramos esta pregunta. Las ranas que habitan ambientes con diferente disponibilidad de agua presentan diferencias en su tasa de pérdida de agua evaporativa. Según esto, encontramos y analizamos que cómo cambia la pérdida de agua según el tipo de hábitat, tanto húmedo, sabana y seco como lo indica en la tabla. Los resultados muestran que las especies de ambientes secos y son menos en la pérdida del agua. Esto puede interpretarse explicándolo como una adaptación fisiológica para conservar agua en ambientes donde la disponibilidad hídrica es menor. Por lo tanto, el ambiente donde habitan las ranas influye directamente con las estrategias de la regulación de su agua. Ok, acá encontramos la matriz de correlaciones. Esta nos hace observar las relaciones entre diferentes variables psicofisiológicas relacionadas con el balance hídrico en general, ya que nos basamos en esta porque decide ser nuestra variable aún más importante dentro de nuestra investigación. También podemos evidenciar que variables relacionadas con el tamaño corporal y el balance hídrico están positivamente correlacionadas. Eh, en este caso, los colores, los que se indican de color rojo son las que tienen una correlación positiva más fuerte, mientras que los tonos azules indican relaciones más débiles. También indican que la fisiología, la morfología y el desempeño ecológico están relacionados y que pueden influir con la capacidad de las ranas para enfrentar diferentes condiciones ambientales. Continuando con esta gráfica 3D de dispersión, analizamos la relación entre precipitación anual, temperatura media y pérdida de agua evaporativa. La dispersión de los datos muestra que la pérdida del agua cambia dependiendo de las condiciones climáticas y también se puede observar que factores como la temperatura precipitan que las adaptaciones fisiológicas están relacionadas con el balance hídrico. Esto nos hace observar al final cómo la pérdida de agua pues sí varía en diferentes combinaciones de precipitación y temperatura. Continuando con la quinta pregunta, que sería el tamaño de área ventral. eh, ¿Podría influir en la tasa de pérdida de agua evaporativa en las ranas? Esto que nos indica eh, que de por sí las ranas terrestres presentan con mayor frecuencia valores altos de pérdida de agua. Además que las ranas terrestres reflejan diferencias ecofisiológicas en la regulación del balance hídrico y entre especies arboreadas y terrestres. Ok, ya encontrando la relación entre el área corporal dorsal y ventral con la pérdida de agua evaporativa, encontramos dos gráficos, dos regresiones lineales, una entre EW con dorsal área y otra con ventral área, encontrando de por sí que hay una similitud de correlación alta debido a la línea que se indica, que es la regresión lineal. Em, Sin embargo, algunas de las especies que viven en los ambientes secos presentan tener adaptaciones que les ayudan a conservar mucho mejor el agua y también a reducir la deshidratación. Este resultado indicaría que el balance hídrico no depende únicamente de un tamaño corporal, sino también de factores como la temperatura, la humedad y las características fisiológicas de cada especie. Las variables corregidas por el área en esta podemos observar varias variables corregidas con el área corporal. En la primera gráfica se analiza la pérdida del agua evaporativa corregida por el área dorsal y aquí la relación es débil y negativa porque esto indica que es su superficie corporal y el efecto del tamaño también disminuye bastante notorio. Aquí lo que indicaría, como dijo mi compañera, significaría que de por sí tiene una relación débil y negativa entre estas variables. Esto nos haría de por sí corregir por superficie corporal y su efecto del tamaño disminuiría pues considerablemente para tenerlo en cuenta. Y en la segunda gráfica Ah, observamos que el agua en el área ventral prácticamente no existe en una relación lineal clara.
Continuando con el análisis de la relación entre variables morfofisiológicas y pérdida evaporativa en ranas tropicales, esto nos hace entender una una regresión lineal multivariada que hace referencia a datos de predicciones versus reales de EWL. ¿Qué nos indicaría esto? Esto nos indicaría de por sí cómo se relaciona pues la pérdida de agua evaporativa con diferentes variables morfofisiológicas, como lo vemos en el mapa de calor, lo que indicaría que los que se encuentran de un tono más oscuro tienen una relación más intrínseca con EWL. Y ya luego encontraríamos la gráfica que pues de por sí nos da una predicción de los valores reales, demuestra que el modelo logra identificar parcialmente el comportamiento de los datos. Todo esto en conjunto, los resultados es que evidencialmente el mecanismo de los compensatorios y las adaptaciones ecológicas están totalmente relacionados con el equilibrio hídrico. Ok, en esta diapositiva encontramos un árbol de decisión y predicción de hábitos ecológicos. Esto nos presentaría como tal un modelo para poder predecir si el anfibio posee hábitos ecológicos arbóreos o terrestres, para diferenciarlos. Para realizar esta clasificación, el modelo que se utilizó son diferentes variables numéricas, como la precipitación anual, la temperatura promedio y la tasa de pérdida de agua. En este árbol se toman como las decisiones que se siguen en distintas ramas, dependiendo de los valores de cada variable, que puede llegar hasta la clasificación final. Ok, y ya en términos generales el modelo logró acertar en un 64% de las predicciones cuando se evaluó con anfibios que no había visto anteriormente. Para los anfibios terrestres, el árbol tuvo un desempeño bastante bueno, logrando identificar correctamente el 75% de los casos. Sin embargo, para los anfibios arboreales, el desempeño fue menor, con un 33% de acierto. Esto ocurriría, diría yo, principalmente porque el modelo contaba con pocos ejemplos de anfibios arbóreos para poder aprender a diferenciarlos correctamente. Y aún así, el análisis demuestra que las variables morfofisiológicas sí se pueden ayudar a entender que las adaptaciones ecológicas y el manejo hídrico en los anfibios tropicales. Ya entrando en conclusiones, este proyecto permitió identificar cómo diferentes factores ambientales, morfológicos y fisiológicos influyen en el balance hídrico de las ranas tropicales. También evidenció que las especies desarrollaron adaptaciones específicas dependiendo del ambiente donde viven y las condiciones climáticas en las que están expuestas. Además, el análisis estadístico mostraron que el manejo del agua es un proceso complejo donde invierten múltiples variables interrelacionadas. Ya finalmente, este tipo de investigaciones es importante debido a que nos ayuda a comprender cómo podríamos responder que las ranas frente a un cambio climático o a ciertas dificultades o a la disminución de recursos hídricos en el ecosistemas tropicales pueden resolver y poder adaptarse a dichas eh, situaciones. Muchas gracias.